Warzone Paranormal. ¿Qué tal, guerreros de luz? Sean todos y cada uno de ustedes cordialmente bienvenidos a su canal, en donde el día de hoy les traigo una nueva historia que amablemente nos ha enviado un suscriptor a través de la página, en donde nos cuenta de un lugar muy conocido como el Libramiento de San Francisco. Esto en el municipio de Hueypoxtla, Estado de México, en donde nos relata que en ese lugar, al pasar en la noche, ¿para qué les cuento de más? Mejor vamos a darle lectura a esta historia y recuerden que esto es Warzone Paranormal y esta es la historia. Mira, te cuento que no era la primera vez que yo pasaba por ese lugar. Ese lugar realmente a mí se me hacía pues un buen camino, una buena carretera, un buen libramiento para llegar pronto al destino a donde yo iba, ya que yo me dirigía hacia una de las últimas comunidades de ese municipio de Hueypoxtla, Estado de México. Y después de que salíamos de la pista y cruzábamos todo por el Carmen, que es otra comunidad, pues nosotros acostumbrábamos a agarrar ese libramiento para poder llegar más rápido. Yo siempre había pasado ahí en el día y ya había escuchado varias versiones de que según ahí espantaban. Yo siempre pasaba ahí con mi esposa y nunca nos tocó ver nada raro. Todo empezó cuando un día, después de que salimos de la última comunidad donde nosotros íbamos a visitar a la familia, alguien de la familia nos dijo que tuviéramos mucho cuidado, que si agarrábamos los libramientos tanto de Ibata como de San Francisco, pues de que tuviéramos mucho cuidado. Y entonces yo le pregunté a mi familiar que por qué, que si asaltaban o corría peligro en alguna especie así como de delito, delincuencia, qué sé yo. Mi familiar me dijo que no, que era algo más que eso, pero que no me iban a decir demasiado para que no manejara yo con miedo. Entonces, pues sí me dejó sacado de onda. Ya que nosotros íbamos de regreso hacia la Ciudad de México y pues ya eran las 12 de la noche. ¿Por qué nos demoramos? Yo no lo sé, pero el chiste es de que pues por estar visitando a la familia, por estar conviviendo sanamente, pues se nos hizo tarde y ya agarramos el camino de regreso a la Ciudad de México a esa hora. Entonces pues solamente íbamos mi esposa, mi pequeño hijo y yo manejando. En ese tiempo recuerdo que traía un auto sedán, un neón viejito. Entonces, pues nosotros nunca pensamos que nos fuera a suceder algo. Sí, yo iba atento e iba alerta por cuestiones de seguridad, que nos quisieran asaltar o que se nos fuera a cerrar a alguien para intentar hacernos daño. Mas nunca me imaginé que justamente antes de llegar al libramiento de San Francisco, iba yo manejando y por el espejo retrovisor alcancé a ver unas bolas de fuego que iban bajando rumbo a la comunidad donde nosotros estábamos, de donde nosotros habíamos salido. Entonces para ello empezamos a escuchar cosas así horribles, algo que nos hizo que se nos erizara la piel. Se nos erizó bastante la piel, que pues sí nos dio bastante miedo. Lo cual yo le dije a mi esposa: oye, ¿escuchas esos ruidos? Es como si fuera una mujer llorando o lamentándose, ¿no? Ella me dijo que sí, que pese a que llevábamos los vidrios arriba, se alcanzaba a escuchar. Y no entendíamos por qué alcanzábamos a escuchar eso,
puesto que pues llevábamos la música, no con un volumen alto, sino con un volumen moderado. Mas sin embargo, aún así se escuchaban los llantos, los lamentos de esa mujer. La verdad, sí nos empezó a dar miedo y mi esposa me dijo que yo siguiera manejando con mucho cuidado, que no fuera a ir deprisa, que tomara mi velocidad normal, como siempre, para que no nos fuera a pasar nada por el niño justamente. Entonces yo le dije que sí, que no era necesario que me lo dijera, que yo por ella y por mi bebé, pues yo iba a manejar con mucha precaución y a velocidad baja y moderada. Pero esas bolas de fuego que vimos no fue nada a comparación de lo que nos tocó vivir al llegar al libramiento de San Francisco. Íbamos entrando a la desviación del libramiento cuando la música dejó de sonar. Mi esposa empezó a checar el autoestéreo a ver qué tenía y simplemente no respondía. Las luces de mi auto se apagaron, pero primero empezaron a tornarse bajas y después de que se tornaron bajas, finalmente se apagaron. Eso nos dio bastante miedo porque los lamentos y los llantos se escuchaban más fuerte, más tenues. Y la verdad, no eran los lamentos típicos de La Llorona. Por eso nos dio miedo, porque pues nosotros conocíamos bien los lamentos de La Llorona, puesto que ya habíamos tenido experiencias con esa entidad. Entonces mi esposa se espantó demasiado que empezó a llorar y me decía que qué estaba pasando, que por qué se escuchaba esos lamentos, esos llantos. Yo no sabía ni qué decirle, simplemente ambos empezamos a temblar de miedo. Mi bebé se quedó dormido, pero de sus ojitos, claro, podíamos ver que estaban saliendo lágrimas. Mi esposa, igual espantada, muy espantada, empezó a exclamar el qué estaba pasando, al igual que yo. La verdad, no sé cómo fue, pero al llegar al libramiento, vimos la silueta blanca de una mujer, o eso es lo que parecía. Entonces, esta mujer nos hizo señas como que nos paráramos. Y mi esposa dijo que pobre mujer, que qué hacía ahí, que a esa hora qué estaba haciendo ahí. Yo le dije que no sabía y que no entendía. Yo traté de acelerar la velocidad del auto, mas sin embargo no respondió. Y la sorpresa fue de que cuando vimos justamente enfrente de esa silueta, de ese fantasma de ahí de San Francisco, el auto se quedó parado totalmente. Yo pensé que ya se había descompuesto, mas sin embargo el motor se seguía escuchando, pero avanzaba muy lentamente mi auto. En esto, ese fantasma se pegó en nuestras ventanillas y empezó a gritar con unos lamentos horribles, unos llantos como si fueran de una mujer real, normal, que estuviera lamentándose por algún accidente. Y solamente entre esos llantos, esos lamentos, alcanzamos a escuchar que nos dijo: aquí me mataron, ayúdenme por favor. Nosotros no entendíamos, no podíamos dar crédito a lo que estábamos viviendo, puesto que ese fantasma se hacía más visible ante nuestros ojos. Y de ver cómo era, que pues aparentemente era un fantasma porque se miraba traslúcido, nosotros empezamos a temblar de miedo y no sabíamos qué hacer, porque de igual forma, al quedárnosle viendo fijamente, esta cosa, esta sombra, este fantasma, de su rostro escurría sangre y solamente nos decía: ayuda, ábranme la puerta. Pero nosotros nos quedamos petrificados. Mi esposa gritaba, lloraba. Mi niño se despertó llorando, gritando. Yo realmente no sabía ni qué era lo que estaba pasando. De repente, volvimos a ver esas bolas de fuego que pasaron casi por encima de nosotros.
a una corta distancia. Y para esto, en cuanto pasaron esas bolas de fuego, este fantasma de esa mujer se elevó, empezó a levitar y poco a poco se fue perdiendo entre unos árboles que había ahí. Te comento que ese libramiento es una especie de curva. Y cuando pasas por ese libramiento y al llegar hacia el otro extremo hasta salir de ese libramiento es otra curva. Pero en donde nosotros vimos esa entidad, a ese fantasma del libramiento, que ya nos habían dicho que tuviéramos mucho cuidado cuando pasáramos por ahí, porque ese fantasma solía aparecerse en ese lugar. Y si no le haces caso, si no te paras o si no haces nada por ayudarla, esta se sube a tu auto y provoca que sufras un terrible accidente justamente en ese libramiento. La verdad, nosotros llegamos a ver muchas cruces ahí, pero nunca nos imaginamos que eran porque ahí se aparecía el fantasma del libramiento. Y bueno, créanme o no, esa historia nos dejó marcados para toda la vida. Es algo que jamás pudimos olvidar mi esposa y yo, y que hasta hoy, cada que lo seguimos recordando, nos sigue llenando de miedo. Esta fue toda mi historia y espero que les haya gustado. Muchas gracias.